Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 18. Maharaj Parikshit es maldecido por un niño brahmana. Leímos hasta el texto 16, ¿verdad, Draupadi? En este último texto se glorifica la personalidad de Maharaj Parikshit, un rey devoto muy ejemplar. Por eso todos lamentaron mucho que se tuvo que ir, pero bueno, es el deseo de la energía de Kali y de la voluntad, el libre albedrío, ¿cierto? De hecho, estaba pensando, si pusiéramos a votación en el mundo total, ¿quién vota por la supremacía de Kali y quién vota por la supremacía de Maharaj Parikshit o de Krishna? ¿Quién piensan que ganaría? Pues le dicen, no, todo vegetariano, celibato, Ana Cali. gana Kali con todo, ¿no? Ujú. Mira la proporción mismo acá en Monterrey, cuántos somos en seguir los principios. Así por eso Maharaj Pariksit se tuvo que retirar, pero dejando un legado así asombroso y, bueno, un gran tesoro. La votación sería un desastre. Seguimos con el pasatiempo, con el texto 17. Ok. Dice, así pues, por favor, danos a conocer las narraciones acerca del ilimitado, ya que estas son purificadoras y supremas. Esas narraciones le fueron referidas a Maharaj Pariksit y son muy queridas por los devotos puros, pues están llenas de Bhakti Yoga. Significado. Lo que se le habló a Maharaj Pariksit y que es muy querido por los devotos puros en el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam está lleno principalmente de las narraciones acerca de las actividades del ilimitado supremo y por consiguiente constituye la ciencia del Bhakti Yoga o el servicio devocional del Señor. Así que es para os supremo, porque aunque está enriquecido en todo el conocimiento y la religión, está específicamente enriquecido con el servicio devocional del Señor. 18. Sri Sutta Goswami dijo, oh Dios, aunque nacimos en una casta mixta, aún así se nos ha promovido en relación con los derechos de nacimiento que nos corresponden. Por eso, por solo servir y seguir a los grandes que están adelantados en el conocimiento, incluso por el hecho de conservar con esas grandes, conversar con esas grandes almas, uno puede limpiarse sin demora de todas las insuficiencias que producen de los nacimientos inferiores. Significado. Sutta Goswami no nació en una familia brahmana. Él nació en una familia de casta mixta o una familia baja e inculta, pero en virtud de relaciones superiores, como su relación con Sri Sukadeva Goswami y los grandes rishis de Naimisharanya, sin duda que la insuficiencia del nacimiento inferior quedó erradicada. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu seguía ese principio en prosecución de las costumbres védicas mediante su trascendental compañía. Elevó al plano del servicio devocional a muchos individuos de bajo nacimiento o a los incapacitados por nacimiento u obras y los puso en la posición de acharyas o autoridades.
Él afirmó claramente que a cualquier hombre, sea lo que fuera, o bien brahmana o sudra de nacimiento, o un casado mendicante en la orden de la sociedad, si está versado en la ciencia de Krishna, se lo puede aceptar como acharya o guru o como maestro espiritual. Sutta Goswami aprendió la ciencia de Krishna con grandes rishis y autoridades, tales como Sukadeva y Vyasadeva, y estaba tan capacitado que incluso los sabios de Naimisharanya querían ansiosamente oírlo exponer la ciencia de Krishna en la forma del Srimad Bhagavatam, de manera que él tuvo una noble asociación con grandes almas a través de los procesos de oír y predicar. La ciencia trascendental o la ciencia de Krishna tiene que aprenderse con las autoridades, y cuando uno predica la ciencia se vuelve aún más capacitado. Sutta Goswami tenía pues ambas ventajas, por lo cual se hallaba sin duda completamente libre de toda clase de insuficiencias procedentes de un bajo nacimiento y de agonías mentales. Este verso demuestra categóricamente que Srila Sukadeva Goswami no rehusó a enseñarle a Sutta Goswami lo referente a la ciencia trascendental, ni los sabios de Naimisharanya rehusaron oír las lecciones impartidas por este último, a causa de su baja estirpe. Esto significa que hace miles de años no existía ninguna barrera basada en el nacimiento inferior que impidiera aprender o predicar la ciencia trascendental. La rigidez del llamado sistema de castas de la sociedad hindú se volvió preponderante únicamente en el transcurso de los últimos 100 años, cuando en las familias de las castas superiores aumentó el número de Dviya Bandhus u hombres ineptos. El señor Chaitanya revivió el sistema védico original y elevó a Thakur Haridas a la posición de Namacharya o de autoridad en el campo de la prédica de las glorias del santo nombre del Señor, aunque su santidad Srila Haridas Thakur tuvo el agrado de aparecer en una familia de maometanos. Tal es el poder de los devotos puros del Señor. El agua del Ganges se considera que es pura y uno puede purificarse si se baña en esas aguas. Pero en lo que respecta a los grandes devotos del Señor, ellos pueden purificar a un alma degradada incluso con el solo hecho de que la persona de humilde cuna los vea, y ni qué hablar si se relaciona con ellos. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu quería purificar toda la atmósfera del contaminado mundo, enviando predicadores aptos a todas partes del planeta, y aún queda en manos de los hindúes el emprender esta tarea de un modo científico y con ello hacer la mejor clase de labor humanitaria. Las enfermedades mentales de la generación actual son más agudas que las enfermedades físicas. Es de lo más correcto e idóneo el emprender sin demora la prédica del Srimad Bhagavatam por todas partes del mundo. Mahatmanam Abhidhana también significa diccionario de los grandes devotos o un libro lleno de las palabras de los grandes devotos. Este diccionario de las palabras de los grandes devotos y de las del Señor se encuentra en los Vedas y obras afines específicamente en el Srimad Bhagavatam. Siempre aclarando que el sistema de casta es una degradación pecaminosa de la cultura védica. Y aquí explica cómo los grandes sabios no tomaban en cuenta, ¿no? Sí, El nacimiento de la persona, sino tomaban en cuenta su conocimiento y ejemplo.
Así Sutta Goswami era de clase, de casta mixta, pero eso no era de importancia. Entonces, las características especiales del era de Kali eran: no podía prosperar mientras Parikshit gobernara. Aunque Maharaj Parikshit le asignó un lugar a la personalidad de Kali, al mismo tiempo no dejó ninguna posibilidad de que los ciudadanos fueran influidos por este último. Apareció en el mismo día y en el preciso momento en que el Señor Krishna se fue de esta tierra. El canto constante de los santos nombres, cualidades, etcétera, de la suprema personalidad de Dios es la técnica para apartar del mundo la personalidad de Kali. Las cosas auspiciosas producen buenos efectos al instante, mientras que los actos poco auspiciosos tienen que ejecutarse de hecho para producir efecto. Uno puede lograr la salvación con tan solo cantar el santo nombre del Señor, y aquellos que están autocontrolados no tendrán nada de temer. No tendrían nada de temer. Sigue el texto 19. ¿No es el 18? Ok. Bueno, sí, es el 19, perdón. 19. Si alguien quiere leer, nos avisa, ¿eh? Oye, sí está bien internacional este grupo, ¿eh? Sí, Mira, mira. Premio Argentina. Bueno, sí, Raga está en Saltillo, pero igual como... Ya Durán está en Panamá. Panamá, Perú, Ecuador. México, Brenda Ecuador, está bueno. en Estados Unidos, bueno, está internacional esto. A ver, texto 19. ¿Y qué se puede decir de aquellos que se encuentran bajo la dirección de los grandes devotos cantando el santo nombre del ilimitado, el cual tiene ilimitada potencia? La personalidad de Dios, ilimitado en cuanto a potencia y trascendental por sus atributos, recibe el nombre de Ananta, ilimitado. Los Dvija Bandhus u hombres incultos y poco inteligentes que han nacido en las castas superiores presentan muchos argumentos en contra de que los hombres de casta inferior se conviertan en brahmanas en esta vida. Ellos arguyen que el nacer en una familia de sudras o menos que sudras ocurre por los actos pecaminosos anteriores y que por consiguiente se tiene que completar el periodo de desventajas que se deben a un bajo nacimiento. Y para contestarles a esos lógicos falsos, el Srimad Bhagavatam afirma que aquel que cante el santo nombre del Señor bajo la dirección de un devoto puro puede librarse de inmediato de las desventajas de haber nacido en una casta inferior. Un devoto puro del Señor no comete ninguna ofensa mientras canta el santo nombre del Señor. Hay 10 diferentes ofensas al canto del santo nombre del Señor. El canto del santo nombre bajo la dirección de un devoto puro es canto sin ofensas. El canto del santo nombre del Señor sin ofensas es trascendental. Y en consecuencia, dicho canto puede purificarlo a uno de inmediato de los efectos de toda clase de pecados previos. Este canto, sin ofensas, indica que uno ha entendido por completo la naturaleza trascendental del santo nombre. A raíz de lo cual se ha entregado al Señor. En sentido trascendental, el santo nombre del Señor y el propio Señor son idénticos por ser absolutos. El santo nombre del Señor es tan poderoso como el Señor. El Señor es la todopoderosa personalidad de Dios y Él tiene infinidad de nombres.
los cuales son diferentes de él. Además, son igual de poderosos. En la última palabra del Bhagavad Gita, el Señor afirma que aquel que se entrega a él por entero es protegido de todos los pecados por la gracia del Señor. Como su nombre y él son idénticos, el santo nombre del Señor puede proteger al devoto de todos los efectos de los pecados. El canto del santo nombre del Señor puede liberarlo a uno indudablemente a las desventajas de haber nacido en una casta inferior. El ilimitado poder del Señor se extiende cada vez más mediante la ilimitada expansión de los devotos y las encarnaciones, y por lo tanto, cada devoto del Señor, así como también las encarnaciones, puede estar sobrecargado igualmente de la potencia del Señor, puesto que el devoto está sobrecargado de la potencia del Señor, aunque sea con una pequeña fracción de ella. La incapacidad de vida al bajo nacimiento no puede interponerse en el camino. Entonces, el canto sin ofensas. Ahorita, precisamente en la clase de la mañana de mi gurú, te dice, a veces me mandan cartas, Gurudeva, estoy siguiendo los 4 principios regulativos, estoy cantando mis 16 rondas, estoy haciendo el servicio. ¿Por qué no soy feliz? Y les dijo, bueno, estás regando la plantita, ¿no? Estás cultivándola y todo, está creciendo en tu jardín, pero no le has quitado la mala hierba de alrededor. Las Entonces, ofensas. dijo, entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que seguir lo de las 10 ofensas al cantar el santo nombre, y con eso ya retiras la mala hierba. Sí, muy bueno, Ujú, es cierto. es cierto. Si no, tu plantita de la devoción va a crecer con dificultades entre la hierba, la maleza y todo, y se va a dificultar el crecimiento. Sí. Hay un mensaje, ¿lo ven? En la No, pantalla. Mm. a ver, ¿Alguien quiere compartirnos algo? ¿ah? ¿Hay mensajes? Voy a quitar. No veo. Ah, sí, ya lo quité. Bueno, sí, es muy cierto. Las ofensas son un gran impedimento. Nos mantienen ahí en el escalón, ahí, sin avanzar, ¿no? También es importante cultivar amistad entre los devotos para que haya un vínculo de conexión y de cuidado, ¿no? Eso es algo muy importante también, una relación amistosa. Así cuando estamos en la mental o en momentos difíciles, nos podemos refugiar en los buenos consejos, ¿no? De la relación de amistad. Entonces, seguimos. Sigue el 21, ¿verdad? 20. El 20. Sigue el 20. Ahora se ha comprobado que la personalidad de Dios es ilimitado y que no hay nadie igual a él. En consecuencia, nadie puede hablar de él adecuadamente. Los grandes semidioses no pueden conseguir el favor de la diosa de la fortuna, ni siquiera con oraciones, pero esa misma diosa le presta servicio al Señor, aunque él está deseoso de tener ese servicio. Perdón, aunque él no está deseoso de tener ese servicio. Corrección. ¿Verdad? Significado. La fortuna. Sí. Ujú.
La personalidad de Dios o el Parameshvara, para Brahman, según los Shrutis, no tiene que hacer nada. Él no tiene igual y tampoco hay nadie que lo supere. Él tiene potencias ilimitadas y cada acción suya se lleva a cabo sistemáticamente según sus estilos naturales y perfectos. Así pues, la suprema personalidad de Dios está lleno en sí mismo. Y él no tiene nada que aceptar de nadie más, ni siquiera de grandes semidioses tales como Brahma. Ellos piden el favor de la diosa de la fortuna y pese a esas oraciones, ella rehúsa conferir dichos favores. Pero no obstante, ella le presta servicio a la suprema personalidad de Dios, aunque él no tiene que aceptar nada de ella. La personalidad de Dios, en su aspecto de Garbhodaka Sayi Vishnu, engendra a Brahma, la primera persona que se crea en el mundo material, y ello lo hace a partir del tallo de su loto umbilical, y no en el vientre de la diosa de la fortuna, que está dedicada a su servicio eternamente. Estos son algunos de los ejemplos de su completa independencia y perfección. Que él no tenga que hacer nada no significa que sea impersonal. En sentido trascendental, él está lleno de potencias inconcebibles que simplemente por su deseo, todo se realiza sin esfuerzo físico ni personal. Por eso él recibe el nombre de Yogeshvara o el Señor de todos los poderes místicos. Jai. Yogeshvara. De leer, Brenda, Murari, ¿cómo andan? Pablo también está ahí. 108. Sí, Haribol, Haribol. estoy haciendo cositas porque estoy preparando las cosas para el viaje, pero estoy escuchando. Ok, Murari, muy bien. Puedo seguir yo. Ok. Si nadie se Gracias. apunta más. Ujú. Dice texto 21. ¿Quién puede ser digno del nombre del Señor Supremo, aparte de la personalidad de Dios Sri Krishna? Brahmaji recogió el agua que emana de las uñas de sus pies para obsequiársela al señor Shiva y darle así una bienvenida reverencial. Esa misma agua, el Ganges, está purificando el universo entero, incluyendo al señor Shiva. Significado. El concepto que los ignorantes tienen del que en las escrituras védicas se presentan muchos dioses está completamente errado. El Señor es sin igual, pero Él se expande de muchas maneras y eso se confirma en los Vedas. Esas expansiones del Señor son ilimitadas y algunas de ellas son las entidades vivientes. Las entidades vivientes no son tan poderosas como las expansiones plenarias del Señor y por lo tanto hay dos diferentes tipos de expansiones. El Señor Brahma es por lo general una de las entidades vivientes y el señor Shiva es el punto medio entre el Señor y las entidades vivientes. En otras palabras, incluso semidioses tales como el señor Brahma y el señor Shiva, que de todos los semidioses son principales, nunca son iguales ni superiores al señor Vishnu. La suprema personalidad de Dios, la diosa de la fortuna, Lakshmi, y semidioses todopoderosos tales como Brahma y Shiva están dedicados a la adoración de Vishnu o el Señor Krishna. Por consiguiente, ¿quién puede ser más poderoso que Mukunda, el Señor Krishna, para ser llamado de hecho la personalidad, la suprema personalidad de Dios? La diosa de la fortuna Lakshmiji, el señor Brahma y el señor Shiva no son poderosos independientemente, son poderosos como expansiones del Señor Supremo y todos ellos están dedicados al amoroso y trascendental servicio del Señor, tales como también lo están las entidades vivientes.
Existen 4 sectas de venerables devotos del Señor, y las principales de ellas son el Brahma Sampradaya, la Rudra Sampradaya y la Sri Sampradaya. Nosotros somos los de la Brahma Sampradaya, que descienden directamente y respectivamente del señor Brahma, del señor Shiva y de la diosa de la fortuna Lakshmi. Además de las 3 sampradayas antedichas, se encuentra la Kumara Sampradaya, que desciende del Sanat Kumara. Todas las 4 sampradayas originales, aún hasta la fecha, se hallan escrupulosamente dedicadas al trascendental servicio del Señor, y todas ellas declaran que el Señor Krishna, Mukunda, es la suprema personalidad de Dios y que ninguna otra personalidad es ni igual ni más grande que Él. Entonces, nosotros somos los de la Brahma Sampradaya. Sí, Ujú. exacto. 22. Las personas autocontroladas que están apegadas al Supremo Señor Sri Krishna pueden renunciar de súbito al mundo del apego material, incluyendo el cuerpo burdo y la mente sutil, e ir en pos de la máxima perfección de la orden de vida de renuncia, mediante la cual la no violencia y la renunciación son aspectos consecuentes. Significado. Solo los autocontrolados pueden apegarse gradualmente a la suprema personalidad de Dios. Autocontrolado significa no entregarse al disfrute de los sentidos más de lo necesario, y aquellos que no son autocontrolados están volcados al disfrute de los sentidos. La árida especulación filosófica constituye un disfrute sensual sutil de la mente. El disfrute de los sentidos lo lleva a uno camino a la oscuridad. Lo lleva a uno camino a la oscuridad. Aquellos que son autocontrolados pueden progresar en la senda que lleva a liberarse de la vida condicionada de la existencia material. Los Vedas estipulan, por lo tanto, que uno no debe ir por el camino de la oscuridad, sino que se debe hacer una marcha progresiva hacia el camino de la luz o la liberación. El autocontrol se logra, en efecto, no con impedirle a los sentidos de un modo artificial el disfrute material, sino apegándose verdaderamente al Señor Supremo mediante el hecho de ocupar en el servicio trascendental del Señor los sentidos puros de uno. A los sentidos no se les puede contener a la fuerza, pero se les puede dar una ocupación idónea. Por consiguiente, los sentidos purificados siempre están dedicados al servicio trascendental del Señor. Esa etapa perfecta de la ocupación de los sentidos se denomina Bhakti Yoga. Así que aquellos que están apegados a los medios del Bhakti Yoga son de hecho autocontrolados. Pueden abandonar de súbito su apego hogareño o corporal en aras del servicio del Señor. Esto se denomina la etapa Paramahamsa. Los hamsas o cisnes toman únicamente la leche de la mezcla de la leche y agua. De igual modo, aquellos que aceptan el servicio del Señor en vez del servicio de Maya reciben el nombre de Paramahamsas. Ellos están dotados por naturaleza de todos los buenos atributos, tales como ausencia de orgullo, ausencia de vanidad, no violencia, tolerancia, sencillez, respetabilidad, adoración, devoción y sinceridad. Todas esas cualidades divinas existen espontáneamente en el devoto del Señor. Paramahamsas de esa índole, totalmente entregados al servicio del Señor, son muy difíciles de encontrar. Es muy difícil encontrarlos incluso entre las almas liberadas. Verdadera no violencia significa estar libre de la envidia.
En este mundo, cada cual está envidioso de sus semejantes, pero un Paramahamsa perfecto, como está totalmente entregado al servicio del Señor, no tiene envidia en absoluto. Él ama a cada ser viviente en relación con el Señor Supremo. Verdadera renunciación significa depender de Dios de un modo absoluto. Cada ser viviente depende de algún otro, porque así estamos hechos. En realidad todo el mundo depende de la misericordia del Señor Supremo. Pero cuando uno olvida su relación con el Señor, se vuelve dependiente de las condiciones de la naturaleza material. Renunciación significa que uno renuncie a su dependencia de las condiciones de la naturaleza material y se vuelva así completamente dependiente de la misericordia del Señor, sin depender de las condiciones de la materia. Esa etapa para Mahamsa constituye la etapa de la perfección máxima del Bhakti Yoga, el proceso del servicio devocional que se le presta al Señor Supremo. Texto 23. Es 23. Sutta Goswami que habla, ¿no? Agradecido con los sabios que le están pidiendo que siga con el relato. Sí. Dice, oh Rishis, de pureza tan poderosa como el sol, trataré de describirles los pasatiempos trascendentales de Vishnu, hasta donde llega mi conocimiento. Así como las aves vuelan por el cielo hasta donde su capacidad lo permite, asimismo los eruditos devotos describen al Señor hasta donde su comprensión lo permite. Significado: la suprema verdad absoluta es ilimitada. Ningún ser viviente puede saber nada acerca de lo ilimitado mediante su capacidad limitada. El Señor es impersonal, personal y localizado. Mediante su aspecto impersonal, Él es Brahman omnipresente. Mediante su aspecto localizado, se encuentra en la forma de alma suprema en el corazón de todo el mundo, y mediante su máximo aspecto personal, es el objeto del amoroso servicio trascendental que le prestan sus afortunados asociados, los devotos puros. Los pasatiempos que el Señor realiza en sus diferentes aspectos tan solo los pueden analizar parcialmente los grandes devotos entendidos, de modo que Srila Sutta Goswami ha tomado con propiedad esa posición. Al querer describir los pasatiempos del Señor hasta donde los ha llegado a comprender, de hecho, solo el propio Señor puede describirse a sí mismo, y su erudito devoto también puede describirlo hacia donde Él le dé la capacidad de hacerlo. Y se ve una actitud muy humilde, ¿verdad? De Sutta Goswami. Sí. Él iba a hacer ese gran servicio de relatar el Srimad Bhagavatam a todos los más grandes sabios. Y él dijo, bueno, gracias por darme este servicio, a pesar de ser de clase mixta, y lo voy a tratar de hacer según mi capacidad, hasta donde llega mi conocimiento. Así que una característica del devoto es que está consciente de su límite. Nunca dice, ah, yo lo sé todo, ya entiendo todo. Al contrario, ¿no? Incluso los devotos describen al Señor hasta donde su comprensión lo permite. Y esa comprensión depende del Señor mismo en la medida que Él se quiere relevar en el corazón de sus devotos, viendo su entrega. Así que es muy bonito este autorreflexión de Sutta Goswami. Sí. ¿Quieres que lea, Draupadi? Oh, Como ves, si quieres sigo.
Sí, bueno, sigue. Bueno, Ahí me... 24-25. Una vez, mientras Maharaj Pariksit se encontraba de cacería en el bosque con arco y flechas y perseguía a los venados, se sintió sumamente fatigado, hambriento y sediento. Mientras buscaba un depósito de agua, entró en la ermita del muy conocido Shamika Rishi y vio al sabio sentado en silencio con los ojos cerrados. Significado. El Señor Supremo es tan bondadoso con sus devotos puros que a su debido tiempo los llama para que vayan con él y de ese modo crea una circunstancia auspiciosa para el devoto. Maharaj Pariksit era un devoto puro del Señor y no había ninguna razón para que se sintiera extremadamente fatigado, hambriento y sediento, porque el devoto del Señor jamás se deja perturbar por esas exigencias del cuerpo. Pero por el deseo del Señor, hasta un devoto de esa categoría puede que se sienta aparentemente fatigado y sediento, tan solo para crear una situación que favorezca su renuncia a las actividades mundanas. Antes de uno poder ir de vuelta a Dios, tiene que abandonar todo el apego a las relaciones mundanas y por consiguiente, cuando un devoto está demasiado absorto en cosas mundanas, el Señor crea una situación que lleve a la indiferencia. El Señor Supremo nunca olvida a su devoto puro, aunque éste se encuentre dedicado a supuestos actos mundanos. A veces Él crea una situación difícil y el devoto se ve obligado a renunciar a todos los asuntos mundanos. El devoto puede entenderlo en virtud de la señal que da el Señor, pero otros lo toman como desfavorable y frustrante. Maharaj Pariksit iba a convertirse en el medio a través del cual el Señor Sri Krishna iba a revelar el Srimad Bhagavatam, tal como su abuelo Arjuna lo había sido para el Bhagavad Gita. Si por la voluntad del Señor Arjuna no hubiera sido presa de una ilusión producto del afecto familiar, el Bhagavad Gita no habría sido hablado por el propio Señor en aras del bien de todos los interesados. De igual modo, si en ese entonces Maharaj Pariksit no se hubiera sentido fatigado, hambriento y sediento, el Srimad Bhagavatam no habría sido hablado por Srila Sukadeva Goswami, la principal autoridad del Srimad Bhagavatam. Así que este es un preludio a las circunstancias bajo las cuales se habló el Srimad Bhagavatam para el beneficio de todos los interesados. El preludio comienza entonces con las palabras una vez. Había una vez. Había una vez. Claro. Pero está padre porque Arjuna, prácticamente por la situación de Arjuna, se narró el Bhagavad Gita y ahora su nieto, Maharaj Pariksit, por estas circunstancias, ahora se va a narrar el Srimad Bhagavatam. Es verdad, y es todo un plan del director del cine, que es el señor Krishna, Ujú, ¿verdad? Que por un sí. lado quiere que regrese su devoto, ya que es el momento que Kali necesita dominar por el deseo de las personas. Sí, porque mira, Pariksit resistió a un Brahmastra, ¿verdad? Y no puede alguien como él que se enoja por el cansancio y la sed, como que no tiene sentido. Y también él no castigó a Kali, pero castigó a este brahmana por mucho menos, porque estaba meditando y no lo vio. Entonces, Ujú, todo parte del plan de Krishna para que cubrir múltiples aspectos, ¿no?, de la enseñanza. También ver cómo actúa Maharaj Pariksit con mucha renuncia. Entonces sí, seguimos con una vez. Sí, Draupadi. una vez. ¿Qué ibas a Dice, decir, Draupadi? no, sí. Ujú.
26. Los órganos de los sentidos del Muni y su respiración, mente e inteligencia estaban todos apartados de las actividades materiales y él se hallaba en un trance, apartado de los 3 estados: vigilia, sueño e inconsciencia. Habiendo alcanzado una posición trascendental que era cualitativamente igual a la del Absoluto Supremo. Significado: parece ser que el Muni en cuya ermita entró el rey estaba sumido en un trance yógico. La posición trascendental se logra a través de 3 procesos, a saber, el proceso llana o el conocimiento teórico acerca de la trascendencia, el proceso del yoga o el verdadero logro del trance mediante la manipulación de las funciones fisiológicas y psicológicas del cuerpo, y el muy aprobado proceso del Bhakti Yoga, o el de ocupar los sentidos en el servicio devocional del Señor. También en el Bhagavad Gita tenemos la información acerca del desarrollo gradual de la percepción desde la materia hasta la entidad viviente. Nuestro cuerpo y mente materiales se desarrollan a partir de la entidad viviente del alma y cómo estamos influidos por las 3 cualidades de la materia. Olvidamos nuestra verdadera identidad. El proceso de Jnana especula teóricamente acerca de la realidad del alma, pero el Bhakti Yoga ocupa, de hecho, el espíritu en la ejecución de actividades. La percepción de la materia se trasciende hasta estados aún más sutiles de los sentidos. Los sentidos se trascienden hasta la mente, que es más sutil, y luego hasta las actividades respiratorias, llegando gradualmente a la inteligencia. Más allá de la inteligencia, el alma viviente se llega a comprender mediante las actividades mecánicas del sistema del yoga o la práctica de la meditación, en la que se contienen los sentidos, regulando el sistema respiratorio y aplicando la inteligencia para elevarse a la posición trascendental. Este trance detiene todas las actividades materiales del cuerpo. El rey vio al Muni en esa posición. Él también vio al Muni de la siguiente manera. 27. El sabio, absorto en la meditación, estaba cubierto con una piel de venado y un cabello largo y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. El rey, que tenía el paladar seco por la sed, le pidió agua. Significado: como el rey tenía sed, le pidió agua al sabio. Que un rey devoto tan eminente le pidiera agua a un sabio absorto en un trance era algo ciertamente providencial. De no ser por ello, no habría habido ninguna posibilidad de que ocurriera un incidente tan singular como ese. Maharaj Parikshit fue puesto así en una posición difícil, de manera que paulativamente se pudiera revelar el Srimad Bhagavatam. 28. El rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, ofreciéndosele un asiento, un lugar, agua y palabras gratas, se consideró desdeñado y, pensando así, se enfureció. Significado: la ley de la recepción, que se encuentra en los códigos de los principios védicos, establece que incluso si en la casa se recibe a un enemigo, debe hacerse con todos los respetos. A uno no se le debe dar ninguna posibilidad de pensar que se encuentra en la casa de un enemigo. Cuando el Señor Krishna, acompañado por Arjuna y Bhima, visitó a Jarasandha en Magadha, el rey Jarasandha les dio una recepción de reyes a los respetables enemigos. El enemigo huésped, es decir, Bhima, iba a pelear con Jarasandha, y sin embargo se les dio una espléndida recepción.
Por la noche solían sentarse juntos como amigos e invitados, y durante el día solían pelear poniendo el juego la vida. Esa era la ley de la recepción. Dicha ley estipula que un hombre pobre que no tenga nada que ofrecerle a su huésped debe ser lo suficientemente bueno como para ofrecerle una estera de paja donde sentarse, un vaso de agua y unas palabras gratas. Por lo tanto, en recibir a un huésped, ya sea amigo o enemigo, no se gasta nada. Es únicamente una cuestión de buenos modales. Cuando Maharaj Pariksit entró por la puerta de la ermita de Shamika Rishi, no esperaba que el Rishi le diera una recepción de gala, porque sabía que los santos y los rishis no son hombres ricos en sentido material, pero nunca esperaba que se le fuera a negar un asiento de paja, un vaso de agua o unas palabras gratas. Él no era un huésped ordinario, ni tampoco un enemigo del Rishi, y por consiguiente la fría recepción de éste asombró mucho al rey. En realidad, el rey tenía razón en disgustarse con el Rishi, mientras sentía la gran necesidad de un vaso de agua. Que el rey se enojara en una situación así de grave no era algo anormal, pero como el propio rey no era menos que un gran santo, era asombroso que se enojara y actuara en consecuencia. Luego tiene que aceptarse que así lo ordenó la suprema personalidad del Señor. El rey era un gran devoto del Señor y el santo también era como el rey, pero por la voluntad del Señor, las consecuencias se dispusieron de modo tal que se volvieron caminos para que el rey se desapegara de las relaciones familiares y las actividades gubernamentales y de ese modo se convirtiera en un alma totalmente entregada a los pies del loto del Señor Krishna. El misericordioso Señor les crea a veces esa clase de posiciones difíciles a los devotos puros, con el fin de sacarlos del lodo de la existencia material y arrastrarlos hacia Él. O sea, arrastras a la fuerza. Pero externamente, las situaciones parecen ser frustrantes para los devotos. Los devotos del Señor siempre se encuentran bajo la protección del Señor y en cualquier condición, en el éxito o en el fracaso, el Señor es para los devotos el guía supremo. Así pues, los devotos puros aceptan como bendiciones al Señor todas las condiciones frustrantes. Sin miedo al éxito o al fracaso. Todas las condiciones extrañas la aceptan igual. A veces le toca hacer el papel así, entrar en ira mismo si en realidad. Otro parrafito. Sí, 29. Oh brahmanas, la ira y envidia del rey dirigidas hacia el sabio brahmana no tenían precedentes, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. Significado: para un rey como Maharaj Pariksit, enojarse y sentir envidia, especialmente de un sabio y brahmana, era sin duda algo sin precedentes. El rey sabía bien que los brahmanas, los sabios, los niños, las mujeres y los ancianos siempre se encuentran fuera de la jurisdicción del castigo. De igual modo, aunque el rey cometa un gran error, nunca se le debe considerar un delincuente. Pero en este caso fue por la voluntad del Señor que Maharaj Pariksit se enojó con el sabio y se puso envidioso de él a causa de la sed y el hambre. El rey tenía razón en castigar a su súbdito por recibirlo fríamente o desdeñarlo.
Pero como el culpable era un sabio y un brahmana, ello no tenía precedentes. Así como el Señor jamás envidia a nadie, asimismo ocurre que el devoto del Señor, lo único que justifica el comportamiento de Maharaj Pariksit era que lo había ordenado el Señor. 30. Mientras se iba el rey, insultando de ese modo, recogió con su arco una serpiente sin vida y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Luego regresó a su palacio. Significado. De esa manera el rey trató al sabio según la ley del ojo por ojo y diente por diente. Aunque nunca había estado acostumbrado a esa clase de acciones absurdas, por la voluntad del Señor, mientras el rey se iba, encontró frente a sí a una serpiente muerta y pensó que el sabio, que lo había recibido fríamente, debía por ello ser recompensado fríamente, ofreciéndosele como guirnalda esa serpiente muerta. En el transcurso de los tratos ordinarios, esto no era algo muy normal, pero en el caso del trato de Maharaj Pariksit para con un sabio brahmana, esto era algo que sin duda no tenía precedentes. Ocurrió así por la voluntad del Señor. Pero el sabio estaba bien absorto, que ni se dio cuenta de Maharaj, que allí estaba. Sí. Así que todo se estaba moviendo para llegar a lo que sigue, ¿no? La reacción del hijo del yogi, etcétera. ¿Será que leemos el 31? ¿O ¿Alcanzaremos? Bueno, quieres, lo leo yo si quieres, Drago? Texto adelante. 31. A su regreso comenzó a contemplar y arguir en su fuero interno si el sabio había estado en hecho sumido en meditación con los sentidos concentrados y los ojos cerrados, o si tan solo había estado simulando un trance únicamente para no tener que recibir a un bajo kshatriya. Significado. Como el rey era devoto del Señor, no aprobó su propia acción y en consecuencia comenzó a preguntarse si el sabio realmente estaba en trance o si solo estaba fingiendo para no tener que recibir el rey, que era un kshatriya y por lo tanto de rango inferior. Una gran alma se arrepiente en cuanto hace algo equivocado. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur y Srila Jiva Goswami no creen que la acción del rey se deba a su fechoría pasada. El Señor lo dispuso todo de esa manera, tan solo para llevar al rey de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Según Srila Vishwanath Chakravarti, el plan se hizo por la voluntad del Señor y por la voluntad del Señor se dio la situación frustrante. El plan consistía en que el rey, a causa de su supuesta fechoría, pudiera ser maldecido por un niño brahmana sin experiencia que estaba infectado por la influencia de Kali y en virtud de ello dejara su dulce hogar para siempre. Su relación con Srila Sukadeva Goswami permitiría la presentación del Srimad Bhagavatam, que se considera el libro Encarnación del Señor. Este libro Encarnación del Señor proporciona una gran y fascinante información acerca de los trascendentales pasatiempos del Señor, pasatiempos tales como Shurasha Lila, con las espirituales doncella pastorcilla de Brajabhumi. Ese pasatiempo específico del Señor tiene una importancia especial, porque todo aquel que aprenda bien lo referente a este pasatiempo específico del Señor, sin duda que será disuadido del deseo sexual mundano y colocado en la senda del sublime servicio devocional del Señor. La frustración mundana del devoto puro tiene por objeto elevar al devoto a una posición trascendental superior.
Al poner a Arjuna y los Pándava en una situación frustrante causada por la intriga de sus primos hermanos, el Señor creó el preludio de la batalla de Kurukshetra. Ello tenía por objeto hacer que se encarnara la representación sonora del Señor, el Bhagavad Gita. Así pues, al poner al rey Parikshit en una situación difícil, se creó la encarnación del Srimad Bhagavatam por la voluntad del Señor. Que el rey se sintiera afligido por el hambre y la sed era solo una representación teatral, porque él había soportado mucho más, incluso en el vientre de su madre. Él nunca se perturbó por el calor radiante del Brahmastra lanzado por Aswatam. La afligida condición del rey era ciertamente algo inaudito. Los devotos tales como Maharaj Parikshit son lo suficientemente poderosos como para tolerar ese tipo de aflicciones por la voluntad del Señor y nunca se perturban. Así pues, en este caso, toda la situación había sido planeada por el Señor. Yay. Entonces Maharaj Parikshit en realidad estuvo reflexionando y aparte él no tenía ira. Sí se explica en el Bhagavatam que la ira es reacción de actividades pecaminosas, pero él no entró en ira por sus reacciones del pasado. Fue solo toda una situación expuesta para que se manifestara el Srimad Bhagavatam. Y aparte Maharaj Parikshit era muy santo y entonces inmediatamente empezó a reflexionar y se dio cuenta que había actuado mal y tuvo todo el arrepentimiento. Por eso se explica que los pecados se limpian con el arrepentimiento sincero. Muy bien, no sé si hay algún comentario, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la lectura. Gracias, compa. Mañana seguimos para ver qué está pasando con este gran pasatiempo sobre la manifestación del Srimad Bhagavatam. Premi, Haribol. Haribol, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas Haribol. gracias.